Buenas noches. Tema de hoy. Voy a usar este libro, Teoría Literaria Contemporánea, y esta noche voy a hablar sobre la teoría, la crítica estructuralista, un poquito de lo que es el estructuralismo. Ahorita tú hablabas de los paralelismos, precisamente eso es el estructuralismo, es encontrar la estructura que subyace en distintos textos. Efectivamente, la Biblia, analizada desde un punto de vista estructuralista, tiene una estructura similar a otros textos antiguos. Eso es más o menos el estructuralismo. Bueno, déjenme empezar, ¿no? La visión de la literatura estructuralista, la visión del estructuralismo es echar por fuera una creencia antigua que se tenía sobre la literatura, que la literatura hablaba de verdades eternas y que la literatura también hablaba de la vida y las ideas del autor. Todo el estructuralismo echa por tierra todo eso está completamente equivocado. Para el estructuralismo, el discurso, la literatura no conlleva un discurso de verdad. O sea, todos los libros de literatura que yo lea y diga, en este libro de Romeo y Julieta yo voy a encontrar la verdad que ando buscando, todo eso está equivocado para el punto de vista estructuralista. ¿Qué es la literatura? Dice el estructuralismo. Es un rompecabezas de ideas antiguas, de una historia o de un discurso ya dicho, que los escritores únicamente arman. Es más, ni siquiera los escritores se expresan a través de la literatura. Ellos nada más arman, toman de aquí, toman de acá y forman algo que es algo que ya había sido dicho, pero es lo que ellos es algo que explica aquí, ¿no? Ok, voy a hablar de algunos autores contemporáneos muy importantes. El primero de ellos, bueno, déjenme ver, voy a empezar por el suizo, el suizo Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista suizo, que únicamente sus estudiantes recopilaron un libro en 1915 publicado que se llama Curso de Lingüística General. Sus estudiantes lo recopilaron, sus apuntes, pues que él había fallecido. Quiero explicar que el estructuralismo conlleva muchas teorías, y la teoría lingüística de Ferdinand Saussure se circunscribe dentro del estructuralismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Ferdinand Saussure? No existe una relación entre el concepto y el objeto. No existe una relación. O sea, digamos que antiguamente yo, por ejemplo, yo creía que diciendo abra cadabra y se iba, ábrete sésamo, y se iba a abrir, porque es una idea bíblica, ¿no? Que la palabra tiene un poder. Digamos, tú, por ejemplo, decías ábrete sésamo y se abría, etcétera, no, abra cadabra, no sé, no. Todo esto cae con el estructuralismo. La palabra el concepto es simplemente un referente para nosotros, para comunicarnos. El signo lingüístico tiene dos niveles, que es el significado y significante. El significado es la interpretación que yo le doy a ese símbolo. Por ejemplo, si yo digo gato, yo puedo pensar en un gato hidráulico o en un gato de animal. Entonces el significado puede cambiar. Y el significante es la palabra escrita material, ese es el significado. Como otro ejemplo, la luz verde, el sistema de los semáforos. ¿Sí? Y esto es estructuralismo. Ay, mamá, ahí termino. Gracias, Juan.
Yo creo que el estructuralismo siempre ha existido a través de la historia, desde el momento en que el hombre analizó la expresión oral en géneros, ¿no? Poesía, teatro y narrativa, ¿no? Pero el estructuralismo moderno trata de descubrir el sistema que subyace en las novelas, de una manera tratando de descubrir más concretas, estructuras más concretas. Esa es la diferencia. Pero el estructuralismo es antiguo. Todos somos estructuralistas. Si tú descubres la estructura de cómo conquistar a una mujer, ¿verdad?, basada en tus experiencias con las mujeres, entonces tú no quieres descubrir la verdad en una sola mujer. Todos queremos descubrir la estructura que subyace en la relación. Eso es el estructuralismo. Bueno, C.S. Peirce, un literato norteamericano, hizo una distinción en cuanto al signo lingüístico. Hizo una distinción en cuanto al signo lingüístico. Para C.S. Peirce hay tres tipos de signos: el icónico, el indicador y el simbólico. El icónico es cuando vas en el carro y ves una bicicleta y una raya. El icono se parece a lo que se prohíbe en bicicleta. Es el icónico. El indicador es cuando... Bueno, este es otro tipo, no me voy a profundizar. Y el simbólico es cuando existe una relación arbitraria entre el símbolo y el objeto. Entonces de ahí llegamos a la semiótica. Un gran semiótico moderno fue el ruso Yuri Lotman. Tiene un libro, Análisis del texto poético, de 1976. Y bueno, Lotman sostiene que el valor de la literatura, de las obras literarias, es por su mayor carga de información, que radica su valor. Entonces tenemos lo que se llama la semiótica literaria contemporánea. Voy a decir algunos nombres que se adscriben a estos estructuralistas semióticos, que son Humberto Eco, César de Serge, María Corti. Ahora, los primeros desarrollos importantes que se hicieron en el estructuralismo estuvieron basados en el estudio de los fonemas. Quiero explicar algo. Si yo digo casa, si yo digo cerro y perro, ¿no? Una sola palabra, una sola fonema, un solo sonido, que esa es la división más minúscula de la comunicación, es el sonido, palabra, fonema, cambia el significado. Entonces ahí está el juego, ahí está el misterio, ¿sí? Cambia el significado. Entonces, hay una diferencia entre habla y lenguaje. El lenguaje sí conlleva un sistema oculto que al aprenderlo, la estructura, al manejar la estructura, aprendemos a hablar. ¿Qué es el habla? El habla es cómo tú y yo y cada uno particularmente usa ese sistema, esa estructura para comunicar. Esa es la diferencia entre lenguaje y habla. Ok. Se ha descubierto que todos los sistemas funcionan a base de opuestos. En el universo lo notamos, hay una estructura de binaria. Somos estructuralistas. Nos damos cuenta que hay hombre y mujer. Nos damos cuenta que hay día y noche. Entonces en el sistema fonémico descubrieron oposiciones como la nasal y la no nasal, el sonido vocálico y el no vocálico, el sonido, la S sorda y la sonora, la tensa y la floja, entonces sí hay una estructura, por increíble que parezca, en la estructura fonémica. Sí existe una estructura fonémica.
Fíjense que Platón era un formalista y era un estructuralista también. En el mundo de las ideas yace la estructura y la forma pura de todos los objetos diversos que existían en el mundo material. Bueno. Ok. El signo lingüístico distribuye el sentido. A ver, no. A ver, espérame. Voy a hablar de otro autor, de otro crítico importante francés que se llama Roland Barthes. Él escribió un libro muy famoso que se llama S-Z. Y se refiere a una obra de Honorato de Balzac que se llamaba Sarracine, en donde el título de la protagonista es una S, primero S es una S, se llama S sorda, y la S sonora es una Z, entonces era Sarracine, era, bueno, todo sistema fonético se percibe gracias a la diferencia. Si no hay diferencia, yo no puedo percibir, no puedo comunicarme. Entonces, estas diferencias distribuyen el sentido de las palabras en la lengua, ¿no? Por ejemplo, como yo puse el ejemplo hace un ratito de perro y cerro, ¿verdad? Gracias a estas diferencias se distribuye el sentido, ¿sale? Bueno, estoy hablando de una ciencia muy importante que se llama la fonética. Son estudios de posgrado, ¿no? Estudios de posgrado. Tengo que explicar un poquito lo que es la fonética, tal vez, o no lo sé, pero bueno. Ahora voy a hablar de una estructuralista, una antropóloga mujer estructuralista, Mary Douglas. Bueno, hizo un análisis estructuralista del libro de Levíticos, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hablar del filósofo o antropólogo Levi Strauss, un filósofo francés, antropólogo estructuralista, que hizo un análisis fonémico de los mitos, los ritos y las estructuras de parentesco. Roland Barthes tiene un libro que se llama Mitologías, publicado en 1957, y otro libro que se llama El sistema de la moda, publicado en 1967, y otro libro en este mismo año publicado que se llama Elementos de semiología. Quiero explicarles algo. ¿Qué tiene que ver la antropología, los rituales de los nativos, con el lenguaje? ¿Qué tiene que ver todo eso? Lo que pasa es que el lenguaje, según Barthes, también hay lenguaje gourmet, lenguaje de vestir. Por ejemplo, tú estás dándome una oración, una frase, forma de vestir, porque son códigos. Se supone que Levi Strauss quería descubrir la estructura, el sistema de códigos, sistema social que subyacía en la tribu de los lacandones. Bueno, esto estuvo en México, creo, pero imagínate, en la tribu de África, de Brasil, en alguna etnia. ¿Cómo? Primero estudiar. Hay un libro de él muy importante que se llama Tristes Trópicos, pero ahí está usted, ya lo había mencionado, que está utilizando una ironía, porque entonces aquí viene lo ridículo de establecer que hay una cultura superior, ¿no? Cada cultura tiene un sistema propio que tú descubres, según él, que no tiene absolutamente nada que ver, o al menos es un sistema propio de cada... Bueno, ahí me salí de tema, ¿no? Ya se me va a terminar mi tiempo. Los actos humanos y las prácticas sociales, como les digo, también subyacen
en ellos un sistema y una estructura que hay que descubrir, ¿sale? Repito, en los actos humanos y en las prácticas sociales subyace una estructura y un sistema, como los escoceses que usan falda y los tacones. Era una moda de hombres en la antigua Francia, ¿no? Los tacones. Gracias. Muy bien. Según como yo elija los elementos del conjunto, en esa medida va a ser mi competencia lingüística. Ok, voy a hablar ahora de narratología estructuralista. Fíjense muy bien, qué interesante. Así como en la lengua subyace un sistema, una estructura que nos hace comunicar, la lenguaje. También en la narración, toda la narración subyace una estructura. Eso es lo que estudia la narratología. El narratologista búlgaro Tsvetan Todorov fue de los primeros que empezó a hacer estos estudios, encontrar cuáles son las reglas de la narratología, de las narraciones. Voy a poner un ejemplo. La división sintáctica más simple en la gramática es sujeto y predicado. Yo puedo decir, Lancelot mató al dragón con la espada. O puedo decir, Gawain mató al dragón con el hacha. ¿Verdad? Ahí hay una estructura, como dices tú, lo que se repite es, yo puedo sustituir en el sujeto yo puedo sustituir el caballero, o Lancelot, o Gawain. Y en el predicado yo puedo sustituir el objeto que es hacha o espada. Pero la estructura es la misma. Bueno, quien continuó estos estudios fue el ruso Vladimir Prop, quien hizo una narratología, un estudio de los cuentos folclóricos rusos. Y para él existen, la unidad básica de la narración es algo que él llama la función, y existen 31 funciones. Estas funciones se pueden combinar con 3 ámbitos de acción que son con 7 ámbitos de acción que son el villano, el donante, el colaborador, la princesa, el ejecutor y el héroe, y el falso héroe. Bueno, Claude Lévi-Strauss hizo un análisis estructuralista de la obra de Edipo Rey, una de las narraciones más complejas estructuralmente hablando, la que se resiste a ser encasquetada o etiquetada en una estructura narratológica, ¿no? Ahora, A.J. Greimas, en su libro Semántica Estructural de 1966, ofrece otra variante de la de Prop. Para él no hay 7 ámbitos, solo hay 3, que son sujeto-objeto, remitente-destinatario y colaborador-oponente, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar continuando con Todorov. Él explica que solamente existen 2 cosas en una narración, la secuencia y el texto. Y la secuencia tiene una estructura. Por ejemplo, puede haber una secuencia de imbricación, o una secuencia por enlazamiento, o una secuencia por alternancia, pero todo esto lo descubres cuando lees muchas novelas, ¿no? Por ejemplo, la novela de Joseph Conrad, El Escuadrón de las Tinieblas, tiene una secuencia o una estructura narrativa de una de estas 3, ¿no? Por decir algo. O el de Cameron de Boccaccio tiene esta estructura, y ahí se repite, ¿no? Bueno, otro gran crítico fue Gerard Genette, quien fue quien elaboró, ahí se me va a terminar mi tiempo, él hizo un estudio narratológico del libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Y antes se creía que había 2 niveles en la narración, pero él,
que era bueno, ya se me va a terminar mi tiempo, ¿no? Si quieren ahí, para no quedarme en la mitad, ahí lo termino y ahorita continúo mi tiempo. Muchas gracias. Bueno, les decía entonces, les estaba hablando de Gerard Genette, que hizo un estudio estructuralista de En busca del tiempo perdido de Proust. Los formalistas rusos dividían la narración en dos, la trama, el texto en dos, la trama y la narración. Pero Genette lo divide en tres. Hay historia, hay discurso y hay narración. Son tres. Y de estas tres divisiones nacen las tres propiedades del verbo, que son tiempo, modo y voz. Ay, Dios santo. Ahora la gripa. Ok. También Genette, en su libro 1966, Las fronteras de la narrativa, sostiene que no hay diferencia entre narración y discurso. Bueno, en ese libro él habla de los problemas de la narración. Dice, no hay diferencia entre narración y discurso. ¿Por qué? Porque es imposible ser objetivo. Siempre se va a ser subjetivo. Siempre. También, también él se opone a la narración y a la descripción. Él dice, no, es que la narración es cuando estás narrando algo dinámico, y la descripción es cuando te detienes algo estático a describir lo que un objeto en particular. No, dice, no existe esta distinción. Y también se opone a la distinción entre la narración y la representación, que él la llama la diégesis y la mímesis. Es como, por ejemplo, ¿no? La representación es una narración actuada, es cuando el narrador dice, y entonces el héroe habló y dijo esto. No, dice, no existe esa distinción. Para él, uno de los mejores narradores más puros fue Hemingway. Ahora, esta disolución de estas oposiciones abre la puerta para la filosofía deconstructivista de Jacques Derrida, que vamos a ver más adelante. Muy bien, hay un libro. Entonces hemos estado viendo que nosotros queremos descubrir los principios generales que subyacen en toda estructura lingüística, como tú dices, lo que se repite. Hay otro libro de Svetan Todorov que se llama La tipología de la ficción detectivesca, y él quiso allí descubrir la estructura, pero del género de novelas de detectives. Establece tres cronológicos etapas. Muy bien, Svetan Todorov distingue en su libro La tipología de la ficción detectivesca de 1966 tres estructuras narrativas en las historias de detectives, o tres tipos que se desarrollan cronológicamente. Primero está quién lo hizo, y luego el thriller, y después la novela de suspenso, ¿no? En los géneros populares es más fácil distinguir la estructura para él, ¿no? Muy bien, ahora voy a hablar de lo que es la metáfora y la metonimia. Existe para el crítico literario ruso Roman Jakobson, hizo un estudio de la afasia, que es una enfermedad mental, y cómo esta tiene sus implicaciones en el análisis y en la forma literaria de verla. Existen dos formas literarias básicas, que es la forma vertical, que es cuando tú sustituyes un sujeto por otro, como lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Yo puedo sustituir Gawain por Lancelot o por Caballero. Esa es la estructura vertical. Y la estructura horizontal es cuando tú es la otra, que por ejemplo cuando tú dices el sujeto sigue el predicado, ¿no? Porque vas en línea horizontal del sujeto, sigue el predicado, ¿no? Por ejemplo, tú puedes distinguir a algún niño que tenga una afasia vertical, que le llaman un desorden de contigüidad, que es la incapacidad que el niño tiene para combinar los elementos de un modo esencial. Si tú le dices en un examen al niño, cuando escuches una palabra, escribe lo que se te ocurra. El
le dice choza, y él dice cabaña, casa. Ese tiene una desorden de contigüidad, y el que tiene el desorden de similitud es el que no puede hacer eso que el otro hizo, y que dice choza es de barro, o choza, y él pone de paja. Estas, para el escritor David Lodge, publicó en 1977 los modos de la escritura moderna. Publica que el modernismo y el simbolismo, que son modas literarias del siglo XX y XIX, correspondían a una forma metafórica, ¿no? O a una afasia de desorden de contigüidad. Y en cambio la literatura realista de Dickens corresponde a una forma metonímica. El metonímico necesita el contexto para poder operar. Por ejemplo, bueno, ahí se termina esto, ¿no? Ahora voy a hablar de Jonathan Fuller. Este escritor hizo un libro, publicó en 1975, Poética Estructuralista, y él hace una distinción, igual que Saussure, entre lengua y habla, que ya lo habíamos hablado, y como una distinción que hizo Chomsky entre actuación y competencia. La competencia tiene que ver con la lengua, con tu habilidad para descifrar y decodificar el sistema del habla. Ahí se me terminó, ahorita voy a continuar. Bueno, ok, me quedé con Fuller. Estaba mencionando sobre su libro. Ok, voy a leer algunas cosas aquí. Dice así: como ya hemos señalado, Fuller sostiene que no es posible una teoría de la estructura de los textos o géneros porque no hay ninguna forma subyacente de competencia que las produzca. Tan solo podemos hablar de la competencia de los lectores para que lo que leen tenga significado. Entonces, quienes tienen competencia para decodificar la obra no es el autor, sino los lectores, ¿no? Para Fuller. Aquí hay una frase que está muy buena, mira, dice, en cierto sentido, el lenguaje de un escritor difícilmente se puede separar de su personalidad, expresa su mismo ser. Sin embargo, como hemos visto, la perspectiva saussuriana resalta la preexistencia del lenguaje. En el principio era la palabra, y la palabra creó el texto. En lugar de decir que el lenguaje de un autor refleja la realidad, porque es una cosa que discutimos, no, es que no tiene sentido discutir. Los estructuralistas sostienen que la estructura del lenguaje produce la realidad. Y más adelante Marx va a decir que las mentes son construidas por el sistema capitalista. Adelantándome un poquito a la próxima semana, que voy a hablar de teoría, la crítica marxista. O sea, pero bueno, entonces, aquí está, mira, voy a leer esto. En el pensamiento romántico tradicional, el autor era el ser pensante y sufriente que precedía la obra y cuya experiencia alimentaba. El autor era el origen del texto, su creador y su antepasado. Según los estructuralistas, la estructura no tiene origen. Cada enunciado individual viene precedido por un lenguaje. En este sentido, todo texto está elaborado por lo ya escrito. Es lo que les decía yo al principio. Todos los escritores solamente agarran partes de un rompecabezas universal. Ni siquiera tienen la capacidad de expresarse. Es cierto, hay muchas historias que se parecen. Tú hablabas de la Odisea, por ejemplo, hay una novela de cuento corto de Bram Stokes, El retorno de Abel de Jena. Hazte de cuenta que se repite la historia de Odisea. Se repite, otra vez se repite. Es cuestión
recomendando que la lean, ¿no? Pero sí, dos novios se pelean por una chava, uno de ellos juntan sus fortunas para que uno de ellos vaya a hacer dinero en el comercio en barcos, en Inglaterra, siglo XIX, pero el trato es que él tiene que regresar en 2 años para casarse con ella y no se casa. ¿Por qué? Porque se encuentra una pirata de Malasia que lo secuestra, él y él está, etcétera, y siempre es lo mismo, es la misma historia de la Odisea. Odiseo tarda en regresar con su esposa. Sí, leíste la obra, ¿verdad? De Odisea. Sí, tarda en regresar, entonces, como les digo, ¿no? Voy a aprovechar ya este último minuto, dice, resulta difícil concebir una matriz de reglas y convenciones que llegue a explicar la diversidad de interpretaciones derivadas de los textos individuales de un periodo concreto. Miren, un poema del Cuervo de Poe. Ese poema solo subyace abajo de él una estructura que hay que descubrir. ¿Cómo? Voy a leer los 10.000 interpretaciones artísticas que tuvieron los 10.000 lectores y de ahí voy a sacar lo que se repite. Yo voy a descubrir así la estructura que subyace detrás del poema del Cuervo. O sea, cada interpretación es una reacción, pero tengo que ver miles de reacciones de miles de lectores sobre la misma obra para poder descubrir la estructura que subyace nada más en esa novela. Es lo que es el estructuralismo.